entero que esta mujer se casó con mi hermana. Tu hermana es la tía y la madrastra de la niña. Nosotras nos amamos, ella tiene una familia con nosotras. La niña tiene 3 mamás, quiere que sea criada con ella y 2 mujeres más. Yo quiero una orden de alejamiento porque no me deja mi vida tranquila, ni la mía, ni la de mi mujer y la de mi novia. ¿A ti te parece que es un esquema apropiado criar a una criatura entre 3 mujeres que están teniendo una relación íntima? El niño, para portarse bien, como premio le tengo que dar un huevo. Y si le quito el huevo, forma madre berrinche. Lo que pasa es que ella nos comentó que nuestro chamo tiene un leve autismo. Que ha mejorado su autismo o sus síntomas de autismo. Por el huevito. ¿Y tú consideras Claro que que sí. es por el huevito? Cuando yo voy a Colombia, él me dice, mira, tráele unos huevitos al niño. Mi hijo es adicto a estos huevitos y se los llevo para Estados Unidos. Mire usted, y usted pensábamos que los dealers eran nada más de narcotraficantes, ahora son huevotraficantes. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La actriz estadounidense Katharine Hepburn dijo: si obedeces todas las reglas, te pierdes toda la diversión. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver cómo se refiere la cita en el primer caso de hoy. Señor director, ¿qué pasa en Los Litigantes? Estar en desacuerdo con el mundo no me hace un loco. Loco realmente está el mundo. La vida es como un tren y va así de rápido, tío. Si no te montas, te quedaste. Buenas tardes y Buenas tardes. bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Manuel, estás demandando a Debbie. Sí. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Doctora, ella es mi expareja, la estoy demandando porque quiero quitarle la custodia a mi hija. Tú estás loco. No quiero que mi hija siga creciendo delante de esta mujer y sus 3 mamás. Por favor. ¿Ella tiene 3 mamás? No. Ella, la niña, tiene 3 mamás. Quiere que sea criada con ella y 2 mujeres más. Ok. Ok, a ver. Explícame los hechos del caso para poder entender. A ver, le explico. Yo conocí a esta mujer en España. Decidimos tener una relación. Nos pusimos a vivir juntos. Sí. Decidimos vivir juntos, tuvimos una niña. Ella no podía quedar embarazada. En ese momento hablamos de la adopción, de alquilar un vientre, ver qué solución podíamos llegar. Bueno, ella llega a mi casa, llega con una amiga, me dice que su amiga nos puede donar los óvulos, que tiene que ser ella, me pareció bien. Perfecto. Era una chica sana, decía, perfecto. Vamos a los médicos que teníamos que ir, hacemos lo que tenemos que hacer, todo sale bien, queda embarazada, ella decide quedarse en la casa, yo sigo trabajando, nace la niña, los primeros 8 meses, perfecto. Empezamos a tener problemas, yo trabajo de noche. Trabajo en discoteca, soy bartender, cuando me toca bailar, bailo. Empezamos a tener problemas por mi tipo de trabajo, era muy celosa. No, yo no era celosa, tenía Era motivos. celosa, eras loca, era celosa, No, yo no soy enferma. loca. Loca y enferma. Bueno, al final la relación parece que no funcionó. No funcionó. Ok. Un día llegué a la casa, ella estaba tomada, estaba un poco borracha. Yo no estaba tomada ni borracha, por Dios. Estaba Yo no borracha. estaba tomada. Estaba borracha. Ok. Empezamos a discutir como cualquier pareja discute. La cosa se empezó a poner caliente. Ella se me vino encima, empezó a golpearme. Esa es la justificación de todo hombre Empezaste a cuando le levanta la golpearme, mano a una mujer. La yo culpa solo la me tiene la defendí, mujer. te La golpeé con el mujer reloj que tiene la tenía. culpa. ¿Hubo acto de violencia entre ustedes en ese momento? Sí. Ok. Yo lo que traté fue defenderme. Ok. Ella fue a la policía, vino la Guardia Civil a la casa, me llevaron detenido, fuimos a un juicio, se agarró de ahí para quitarme la custodia de mi hija, no pude defenderme, o sea, es muy difícil que un hombre se pueda defender No, pero cuando no una importa. mujer dice Si que tú le lo viste golpea. así, yo lo entiendo, dale. Me quitó la custodia de mi hija, no tuve nada que hacer, se me vino el mundo abajo. Ella decide venirse de vacaciones a Miami. Le firmo la autorización para que venga de vacaciones y no volvió. Se quedó acá. Se quedó acá. Ok. ¿Qué pasó después? Nada, no pude venir, no tenía papeles. Me dan mis papeles, puedo venir aquí
a Miami a verla. Resulta que cuando toco la puerta de su casa, la que me abre la puerta de la casa es mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, mi hermana. Mi hermana vivía aquí en Estados Unidos. Ok. Ya lo sabía, incluso lo que sabía por la niña era por mi hermana. O sea, porque ella estaba aquí, estaba pendiente de la niña. Entro a la casa, me entero que esta mujer, si se le puede llamar así, se casó con mi hermana. No sé, ¿Se no sé, mujer, casó que soy con un tu pez. hermana? Con mi hermana. Ok. Mi hija vive ahora con ella, que me parece una locura, me parece algo cochino, algo depravado, o sea... Más cochino eres O tú. sea que Es ahora algo tu bizarro, hermana... como mi hermana, que es la Espérate un tía, momento. ahora es la mamá. Tu hermana es la tía y la madrastra de la niña. Es algo Madrastra absurdo, y algo tía. bizarro, algo Pues que... mejor, la tía es la No sé en qué madrastra. cabeza, cabezo. Ok. Bueno, en este mundo... Bueno, no solo eso. Resulta que ahora la señora se quiere divorciar de mi hermana. Porque la donante de los óvulos pertenece a esta relación también. Y ahora quieren irse a Brasil para casarse en Brasil. Porque ahora como es permitido la relación de 3 en Brasil, ahora esta mujer quiere casarse con la que donó los óvulos. O sea que estas son las 3 ahora, las 3 Marías. Sí. Las 3 Marías madres de la, La que niña. donó la madrastra y la madre que la parió. La que donó La madre los que la parió soy óvulos. yo, ¿por qué? La madrastra, que es la tía, y la mamá, que es la que realmente la cargó en su vientre, porque no es la mamá biológica, es la mamá legal. Y se quieren ir a Brasil porque Se han quieren ir a Brasil, se aprobado quieren el llevar a la niña. matrimonio Correcto. entre tríos. Eso. Sí, en Brasil han aprobado, señores, el matrimonio entre 3. Y tú, pues, estás en desacuerdo. Desacuerdo totalmente. Y vienes a exigir la custodia de la No criatura. tengo problema que ella se case, no tengo problema en eso. Ella se puede ir a Brasil, pero la niña se queda aquí conmigo. Sobre mi cadáver. La niña se queda va a aquí en quedar Estados contigo. Unidos conmigo. La niña no está Tú estás preparada para loco, esto. no está La Bueno, niña no pero está un preparada. momentito, preparado ¿la eres niña tú. qué tiempo tiene? 3 años. 3 años. 3 doctora. años, ok. Y tú estás ahora ya estable acá, tienes Sí. trabajo, Sí. tienes Sí, una todo. estructura. ¿Tienes pareja? Sí, estoy Tienes casado. una pareja, perfecto. Ok, esa es tu demanda. Debbie, ¿cómo respondes? Mire, doctora, yo le voy a contar cómo fueron las cosas porque él lo cuenta a su manera. Él me ¿Cómo golpeó, fue? por eso le quitaron los poderes legales Yo no te contra la agredí, yo me niña defendí. y es mía. Yo quiero una orden de alejamiento por esto mismo, doctora. Porque no me deja mi vida tranquila, ni la mía, ni la de mi mujer, y la de mi novia, ni tampoco la de la niña. Entonces Sí, eres nos descarada, estamos de viendo verdad. afectadas nosotros como familia. Ok, pero ven acá, Debbie. Fíjate, hemos adelantado muchísimo con la humanidad. Ahora ya se aceptan los matrimonios gays en muchos países del mundo, incluyendo aquí en Estados Unidos, etcétera. Ya ese esquema, bueno, pues ha sido un adelanto para la humanidad y los derechos humanos y todo esto. Pero ahora, o sea, tú lo llevaste un paso más allá. Doctora, tenemos que evolucionar. Bueno, Y a pero quién un no le momentito, gusta tú le tener dos? dices evolución a lo que quizás otros piensen que es una involución. Porque al final del cuento, vamos a la realidad. Entre 2 es difícil. Entre 3 es casi imposible. ¿Tú no Para crees? nada, doctora, cuando hay amor y cuando uno se gusta y de verdad tú la pasas rico y la pasas bien y somos liberales y hacemos lo que queremos, no discutimos, no entramos en debate. Déjame que yo le explique para que usted comprenda. Yo vengo a Estados Unidos con mi hija y voy a casa de su hermana, entonces yo empiezo a convivir con ella. Déjame ponerlos mirándose todos, porque esto es de todos, mira, esto es cuando hay amor y todos se gustan. Pues sí, doctora, la verdad es que sí, usted me va a comprender, yo le explico. A ver. Empezamos a vivir juntas y empezamos a sentir cosas. La verdad es que yo en ella prácticamente lo veía a él dice que yo no lo quiero y yo estaba muerta con él. Entonces yo veía cosas de la hermana de él que era como a veces verlo a él. Y yo decía, Sí, oh my God, sinvergüenza. ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Porque es que es una mujer, es la hermana. Pero al cabo del tiempo, ya teníamos nuestra relación, nos casamos, estábamos bien. Me llama mi amiga Sarita, La que donó los óvulos. la que donó los óvulos de España, Ajá. que quería venir a probar suerte a Estados Unidos porque en España tampoco le iba bien. Ay. Y yo le digo que venga, por supuesto, es mi amiga. ¿Cómo yo le voy a decir a mi amiga que me donó los óvulos para que yo tuviese un hijo que no la iba a coger en mi casa? Aguanta ahí. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta seguimos explorando este nuevo tema que dice ella sería una evolución para el ser humano. Regresamos enseguida. Nosotras nos amamos, ella tiene una familia con nosotras. Lo que lo hace apropiado, doctora, es que las 3 la amamos porque las 3 tenemos su sangre, porque ella la parió, ella es la dueña del óvulo y yo también tengo su sangre porque soy su tía. El que sobra aquí eres tú, desde que llegaste, desde que pusiste un pie en Miami. Caso cerrado. A pasar a las 2 parejas, por favor. Ni qué monas, ellas entran de manito a la sala. Esto.